Buen día. El tema que vamos a tratar hoy es referido a lesiones pseudotumorales de la mucosa bucal, también conocidos con los términos de hiperplasias reactivas o hiperplasias simples. Les resultará familiar el término de hiperplasias porque lo hemos visto cuando hablamos de lesión celular dentro de los mecanismos adaptativos de las células a la acción de diferentes noxas o diferentes agentes etiológicos, y que se encontraban junto con los cambios, con las hipertrofias, con las metaplasias y con las displasias. Estas lesiones son justamente ejemplos de estos fenómenos adaptativos, y que abarcan un grupo muy heterogéneo de cuadros patológicos que se llaman pseudotumorales porque muchas veces desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de su evolución biológica y de su histopatología, son muy similares a las neoplasias verdaderas. Como les decía, son ejemplos de mecanismos adaptativos en donde generalmente la causa etiológica o el agente irritativo es conocido. Entonces se las define como lesiones que son de causa en general conocida, de naturaleza reactiva, que dependen del estímulo que la provocan y que una vez eliminado ese estímulo o agente irritativo, hay una regresión espontánea de la lesión o por lo menos una detención en cuanto a su crecimiento. Como les decía, es un grupo muy heterogéneo de lesiones, que comprenden también mecanismos fisiopatológicos muy diferentes, de muy variable etiología, que va desde etiología traumática, irritativa, infecciosa, y que eh, para justamente simplificar eh, su enumeración, la hemos agrupado de acuerdo al tejido involucrado o al tejido que se originan. Entonces, en este listado están las más frecuentes de poder ver u observar en la cavidad oral, ya que estas lesiones afectan a todo el organismo, eh, pero hemos hecho un listado de las que con más frecuencia se ven en la consulta diaria y que entonces de acuerdo a su origen histológico la podemos distinguir en epiteliales, mesenquimáticas, nerviosas y anexiales, estas últimas referidas a aquellas vinculadas a las glándulas salivales mayores y menores de la cavidad bucal. Dentro de las epiteliales podemos mencionar lesiones como la verruga bucal vulgar, la hiperplasia papilar, el condiloma acuminado, la enfermedad de Heck, el condiloma plano. En el caso de la verruga vulgar, como verán, en este caso el agente causal, el agente etiológico es un virus del grupo de los papoavirus, del virus del papiloma humano, que es un virus que lo conocemos y en las lesiones no son muy familiares porque las hemos visto habitualmente en piel, pero que también pueden comprometer la mucosa oral, de los labios, del paladar y la vertiente cutánea también del labio. Es un virus autoinoculable y que macroscópicamente también las lesiones son similares, con ciertas particularidades, son muy similares a las que vemos habitualmente en piel. Son lesiones sobreelevadas, de superficie verrugosa, a veces únicas o múltiples, agrupadas, a veces adoptan una configuración más plana, de base amplia, y a eso es lo que llamamos lesiones sésiles, y microscópicamente presentan cambios hiperplásicos en el epitelio de revestimiento que ya también conocemos y los hemos mencionado cuando hablamos de lesiones elementales microscópicas, consistentes en lesiones de acantosis,
papilomatosis, hiperkeratosis, parakeratosis o hiperparakeratosis, y cambios citológicos denominados cambios citopáticos, a veces producidos por el virus, en la presencia del virus en el interior de las células, que se denominan o que se las conocen como células de aspecto coilocítico. El componente inflamatorio que suele estar presente es variable, dependiendo muchas veces de la naturaleza de la lesión, como también a cambios secundarios producidos por traumatismo de la lesión. Como ven en este esquema, la apariencia que puede tomar las lesiones por el virus del papiloma humano en el caso de las verrugas, pero que también es compartido por las otras lesiones hiperplásicas epiteliales, varían de acuerdo al tipo de epitelio involucrado. En el caso de afectar la superficie cutánea, las lesiones suelen ser elevadas, con proyecciones digitiformes que le dan ese aspecto vegetante, con importante queratinización que hace que las lesiones se vean con esa superficie costrosa o blanquecina por la cantidad de queratina en la superficie, con los cambios hiperplásicos en el epitelio, de acantosis, papilomatosis, que cuando observamos estos mismos cambios en la mucosa, que es una superficie húmeda, se presentan con un aspecto como más suave, diríamos así, de una lesión sobrelevada, con estas proyecciones de extremos más redondeados, con variable queratinización en la superficie. Puede haber paraqueratosis o puede haber queratinización también, y también puede adoptar este aspecto pediculado, con un pedículo de implantación más fino y un cuerpo de la lesión redondeado en el extremo que adopta ese aspecto polipoide, ¿eh? Con una superficie mucho más lisa en su apariencia clínica, o cerebriforme, como en este caso, o a veces digitiforme vellosa, como en este caso. Todos estos diferentes aspectos pueden estar presentes. Acá ven ejemplos fíjense el aspecto que tiene cuando está en la vertiente cutánea del labio. En este caso de la lesión está en la comisura labial, con esta superficie verrugosa, blanquecina por la cantidad de queratina en la superficie, lo mismo que cuando compromete la piel, y el aspecto que adopta cuando compromete la mucosa, donde tiene esa coloración rosada, similar a la mucosa vecina, en una forma de una lesión sésil o una placa, con una superficie mamelonada o más suave que la que se ve en esta fotografía. Y en la histología, decíamos, presentan estos cambios hiperplásicos epiteliales, acantosis, papilomatosis, hiperplasia del estrato basal, variable grado de queratinización, hiperkeratosis, hiperparakeratosis. Ven que hay todavía presencia de núcleos en la capa córnea, y ya a este aumento también se ven los cambios que les mencioné, citopáticos virales, provocados por la infección, por la presencia del virus en las células epiteliales. Los núcleos pequeños, oscuros, pignóticos, con un halo claro alrededor, que es lo que se denominan coilocitos. El otro ejemplo de hiperplasia epitelial es la hiperplasia papilar, que es un cuadro particular que está asociado, en este caso, a un agente irritativo traumático en pacientes portadores de prótesis mal adaptadas,
al que se le suele sumar la mala higiene y al que se le suele sumar por eso también una sobreinfección por Candida albicans. Generalmente afecta a la mucosa palatina, al paladar duro, y se presentan como excrescencias papilares pequeñas, como cabecitas de alfiler, de color rosado o rojizo, a veces del mismo color de la mucosa y a veces más rojizo si está traumatizado, o a veces de color blanquecino si hay esa sobreinfección por cándidas, a nivel del paladar duro. Histológicamente también se ven cambios hiperplásicos en el epitelio. Acuérdense que el paladar tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado, que en este caso está acentuado, aumentado el grosor del espesor del epitelio y aumentaba el estrato córneo o con áreas de paraqueratinización y cantidad variable de infiltrado inflamatorio dependiendo de si aparte de el efecto irritativo traumático están presentes, por ejemplo, ulceración del epitelio o Candida albicans como sobreinfección. Esta es la apariencia clínica que presenta la hiperplasia papilar a nivel del paladar duro en un paciente portador de prótesis. Si uno lo tocara con la yema del dedo, percibiría que son lesiones nodulares pequeñas, firmes, porque histológicamente, aparte de presentar estos cambios hiperplásicos en el epitelio, acá a veces suele haber una gruesa capa de queratina, también suele ir asociado a cambios hiperplásicos del tejido conectivo subyacente que le da y le aporta esa consistencia firme. La cantidad de infiltrado que puede estar presente acá es variable. La otra lesión hiperplásica es el condiloma acuminado, también asociado a una etiología infecciosa, en este caso el virus del papiloma, las cepas 6 y 11, y a veces pueden estar involucradas las cepas 30, 42, 43 y 44, son lesiones que se producen por transmisión sexual y es frecuente de ver tanto en la cavidad oral como también en la mucosa anogenital. Macroscópicamente también se presentan como lesiones papilares en aspecto de cresta de gallo que se elevan sobre la mucosa normal, son blandas, únicas o múltiples, a veces agrupadas, y a veces adoptan el aspecto de un coliflor. Histológicamente son muy similares a las que ya hemos visto, es decir, son proyecciones papilares cubiertas por epitelio estratificado, queratinizado o hiperqueratinizado o paraqueratinizado, con las típicas células coilocíticas. Acá vemos lesiones de condiloma acuminado a nivel de la mucosa bucal en el dorso y borde lateral de la lengua, que suelen ser los sitios habituales donde asientan, lo mismo que paladar blando y pilares amigdalinos. Tienen una coloración generalmente similar a la mucosa vecina, son de base de implantación bastante amplia, a veces se agrupan, son de consistencia blanda, no firme como las que veíamos hoy en la hiperplasia papilar por prótesis, y en la histología también presentan cambios hiperplásicos del epitelio, acantopapilomatosis, en este caso, como la lesión asentaba en el dorso de la lengua, se ve como una acentuación de las papilas linguales, con hiperkeratosis, acantopapilomatosis en el epitelio, que va acompañado también por el corion, y las típicas células de aspecto coilocítico,
en el epitelio. Acá también pueden observar mejor las células con cambios citopáticos virales, el núcleo retraído, hipercromático, los halos claros, a veces binucleados. Como ven, todas estas lesiones que tienen etiología viral en el que está involucrado el virus del HPV, tienen cambios muy, muy similares. Pero consisten nada más que en cambios hiperplásicos, es decir, sin alteración en cuanto a la arquitectura y en cuanto a la maduración del epitelio. Distinto de esto que estamos viendo acá, en las que en este epitelio hay cambios ya de tipo displásico, que era otro de los fenómenos que habíamos visto adaptativos, en el cual hay una alteración arquitectural y madurativa de este epitelio. En los estratos superficiales se conserva o se reconoce los efectos citopáticos del virus, pero si nos vamos al estrato basal y al estrato intermedio, vamos a ver que aparte de los cambios hiperplásicos hay desorden, desorden en cuanto a la distribución y disposición de las células, el epitelio y su relación entre sí, la disposición que tienen. Fíjense que hay células con núcleos de diferentes tamaños, hay células con mitosis que están en los estratos que no se limitan al estrato basal, sino que están en estratos mucho más arriba, que son justamente cambios indicativos de que la maduración de ese epitelio está alterada. Este cambio displásico, en este caso, está fundamentalmente limitado al estrato basal, puede ir agravándose, como en este otro caso, en el cual, fíjense, el desorden y los cambios madurativos están más alterados y comprometen mucho más del estrato basal, mucho más del tercio inferior del epitelio, que estamos hablando entonces de un cambio displásico más grave. Y si recordarán, nosotros podíamos graduar estos cambios displásicos en leves, moderados o severos, dependiendo el grado de compromiso de los diferentes estratos del epitelio, o también podíamos, a fin de simplificar, hablar de cambios displásicos de bajo y de alto grado, a los que comprometían nada más que el estrato inferior y a los que comprometían el estrato inferior y medio o todo el espesor del epitelio cuando hablamos de cambios displásicos severos. Por lo tanto, por eso es importante que, a pesar de que quizás clínicamente estamos viendo una lesión que nos parezca ser nada más que una lesión hiperplásica epitelial, siempre es recomendable completar el estudio con histopatología, con un estudio histopatológico, para ver qué grado de cambios a nivel histológico están presentes y además hacer la tipificación de qué cepa es la que está involucrada, porque existen cepas que inducen nada más que cambios hiperplásicos, pero existen otras cepas del virus del papiloma humano que inducen estos cambios displásicos en el epitelio y que provocan entonces la aparición de las llamadas lesiones precursoras o precancerosas, que más adelante y en su evolución pueden terminar en un cáncer. Entonces, es importante tener presente eso para justamente hacer un diagnóstico de certeza y hacer
un diagnóstico precoz en el caso de detectar precozmente este tipo de alteraciones a nivel estructural en el epitelio. El otro ejemplo de enfermedad de hiperplasia epitelial es la enfermedad de Heck o hiperplasia epitelial papilar focal, que también está relacionado con la infección por el virus del papiloma. En este caso, las cepas involucradas son las cepas 13 y 32, que afecta generalmente a grupos raciales particulares como lesiones, pueblos originarios americanos, esquimales. Generalmente es común en un grupo etario también particular, en adolescentes. Clínicamente se observan, como ven en la fotografía, como nódulos blandos o pápulas múltiples de color de la mucosa normal, que compromete los labios, la lengua, el carrillo y las comisuras. Generalmente son asintomáticas y se autorresuelven con el tiempo de manera espontánea, y histológicamente presentan los mismos cambios que hemos descrito para otras lesiones por virus de HPV, es decir, cambios hiperplásicos, acantosis, paraqueratosis, eh, eh, fusiones de los bordes epiteliales y presencia de coilocitos. Como ven, son indistinguibles de las lesiones que hemos visto de verruga vulgar a veces o de condiloma acuminado. Presentan los cambios citopáticos virales comunes a este tipo de lesiones, pero en este caso la particularidad de prestar atención a qué población afecta, a qué grupo etario pertenece el paciente, y en la forma de presentación en cuanto a localización y apariencia de las lesiones, hace sospechar, ¿no es cierto?, que estamos frente a una enfermedad de Heck o hiperplasia papilar focal. La confirmación la dará haciendo la tipificación, ya sea por PCR o hibridización in situ, de la cepa involucrada, que tiene que ser generalmente la cepa 13 o la cepa 11, como confirmatoria entonces de este cuadro patológico viral. Y esto es nada más que, como vieron, muchos de estos cambios hiperplásicos epiteliales, el involucrado y el culpable suele ser el virus del papiloma humano, que es un virus de DNA, que existen más de 100 genotipos de virus de HPV. Es un virus que tiene mucha afinidad por los epitelios, pero en particular por el epitelio plano estratificado queratinizado. Algunas cepas tienen más afinidad hacia la piel, otros tienen más afinidad al epitelio genital o al epitelio de la cavidad oral, y es por eso los diferentes tipos y las diferentes cepas que se presentan en las distintas lesiones de estas localizaciones. Como hoy les comentaba, existen genotipos denominados de alto riesgo. Los más conocidos son estos, los 16, 31, 33, 35, 52, 58, 67, que son las cepas que generalmente están involucradas con cambios displásicos en lesiones precursoras y en lesiones neoplásicas vinculadas al virus del HPV. Y existen genotipos denominados de bajo riesgo, donde tenemos las cepas 6, 11, 13, 44 y 74, como hemos visto en la hiperplasia, en el condiloma o en la hiperplasia papilar focal o enfermedad de Heck, que inducen nada más que cambios hiperplásicos y no displásicos en ese epitelio. La capacidad, es decir, existen cepas o circunstancias en que el virus invade la célula y
no se integra al genoma celular, está de manera episomal, y lo único que provoca a veces en el epitelio es proliferación, diferenciación y, bueno, utiliza toda la maquinaria celular para propagarse y para sobrevivir, diríamos así. Pero existen circunstancias en que el genoma viral se incorpora al genoma celular, se integra al genoma celular, y en eso suelen intervenir los genes, la proteína E6 y E7 del genoma viral, y que pueden entonces interferir en el ciclo celular, e interferir en los mecanismos regulatorios que controlan sobre todo la proliferación y la diferenciación celular en el epitelio. Y eso muchas veces son justamente los motivos por el cual hay alteración en cuanto a la maduración y a la arquitectura, e inducen cambios displásicos en ese epitelio, dando lugar entonces a lesiones que pueden derivar en un cambio neoplásico. Bueno, hasta acá hablamos de las lesiones de origen epitelial, hiperplasias de origen epitelial. Ahora vamos a ver las hiperplasias mesenquimáticas, que son las más frecuentes de ver en la cavidad bucal. Estas hiperplasias mesenquimáticas incluyen lesiones que tienen en común lesiones proliferativas, en el cual hay proliferación de elementos fibroblásticos, incremento en la formación de colágeno, incluso tienen a veces esa proliferación fibroblástica capacidad de diferenciarse y ser capaces de formar tejido óseo o tejido similar a cemento, y a veces también tejidos especializados como envolturas nerviosas, o diferenciarse, por ejemplo, a lesiones de tipo gigantocelular, como en el caso del granuloma reparativo gigantocelular que vamos a ver en un ratito. Entonces, las hiperplasias mesenquimáticas son las más frecuentes de ver, son generalmente provocadas por agentes irritativos traumáticos, la mayoría de las veces, y acá encontramos lesiones como la hiperplasia fibrosa focal, o el mal llamado fibroma traumático, porque en realidad cuando hablamos de fibroma estamos haciendo alusión a una lesión neoplásica, cuando esta en realidad es una lesión reactiva. El granuloma telangiectásico o granuloma piógeno, que tiene naturaleza más de tipo inflamatorio. El granuloma reparativo gigantocelular periférico, que también tiene un componente inflamatorio en cuanto a su mecanismo fisiopatológico involucrado, y la hiperplasia gingival generalizada. También son lesiones como las epiteliales, como pueden ver, tienen muy variable naturaleza y etiología. La más conocida o la más frecuente de ver es la hiperplasia fibrosa o paraprotésica, que se da en pacientes también con prótesis removibles completas y mal adaptadas, mal ajustadas, que clínicamente se presentan en la mucosa vestibular, donde el borde de la prótesis que se moviliza o que está mal adaptada contacta con los tejidos y la traumatiza por largo tiempo, originando agrandamiento del tejido como respuesta a ese mecanismo incitativo constante, y provocando un crecimiento en forma de masas o de pliegues indoloros. Es de evolución lenta. Histológicamente, lo que se presenta es una hiperplasia del tejido conectivo denso subepitelial, con producción de colágeno
donde puede haber un componente inflamatorio si existe a veces ulceración o erosión del epitelio o una sobreinfección agregada. Generalmente va acompañado de cambios hiperplásicos también del epitelio que lo reviste, es decir, que vamos a ver hiperplasia en grado variable del epitelio de revestimiento, como ven acá, y una masa que sobresale de la superficie de variable tamaño, compuesta por tejido conectivo denso, que va a ser más o menos celular dependiendo del tiempo de evolución que tenga la lesión. Cuanto es más reciente, esto generalmente es más celular, con más fibroblastos y fibrocitos, y a medida que el tiempo avanza y la lesión madura, se va haciendo menos celular y en su composición lo va reemplazando las fibras colágenas, que es todo esto rosado que ustedes pueden observar acá. Ahí lo ven a mayor aumento. Entonces suele haber diferentes cambios a nivel del epitelio de revestimiento, porque esto también está sufriendo traumatismo, entonces puede haber hiperkeratosis, puede haber parakeratosis, puede haber acantosis del epitelio o puede haber adelgazamiento del epitelio, y por debajo, lo que forma, diríamos, el cuerpo de la lesión en sí, está compuesta por una proliferación fibroblástica. En este caso, lo que se ve ya son fibrocitos maduros, de células, son células chiquititas, fusiformes, de extremos ausados, con importante cantidad de fibras colágenas, que es todo lo rosa que ustedes ven acá, ondulado, en distintas direcciones, y variable vascularización, dependiendo, como les decía, del tiempo de evolución que tenga la lesión, y si es que esta lesión, por traumatismo repetido, no sufre cambios inflamatorios en los cuales va a provocar que a esto se le sobreagregue infiltrado inflamatorio y mayor cantidad de vasos. Fíjense acá la cantidad de colágeno que hay, la hiperkeratosis que tiene el epitelio, está adelgazado pero está hiperkeratósico. Eso es variable. Una lesión asociada a esta, en realidad de la misma naturaleza, pero que la denominan hiperplasia fibrosa por irritación o fibroma traumático, también es una lesión reactiva por traumatismo crónico. Lo llaman fibroma traumático porque a veces adopta una forma como más localizada, como realmente una masa pseudotumoral. Está dada por un crecimiento excesivo de tejido conectivo fibroso, por ese traumatismo. Suele tener una base de implantación amplia, de color más claro que los tejidos que la rodean, porque está, decíamos, formado por tejido fibroso, y puede ulcerarse por traumatismo, y puede estar, fíjense, en la mucosa bucal, en el borde lateral de la lengua o en el labio inferior. Histológicamente no difiere en nada a la hiperplasia fibrosa paraprotésica que hemos visto anteriormente, como verán. Es una proliferación de tejido fibroso con cambios variables en el epitelio de revestimiento. Después tenemos esta forma particular que también se llama fibroma osificante o cementificante periférico, que en realidad también el término fibroma no sería el adecuado, porque no es un tumor verdadero, no es un fibroma, sino es una hiperplasia fibrosa reactiva, que se origina generalmente por irritación del ligamento periodontal o del periósteo, y que se suele presentar a veces, se suele iniciar
en la papila interdentaria y en su crecimiento se extiende a la encía marginal y a veces cubre las piezas dentarias y se presenta así como una masa sésil, redondeada, que si uno la tocara es firme porque está constituida por tejido fibroso, que a veces está osificado o a veces tiene material calcificado similar al cemento, como ven acá en la fotografía. Entonces se presenta como una lesión nodular, circunscripta, firme en la encía, de color rosado o rojizo si es que está traumatizado, generalmente en la zona de los incisivos o caninos en el maxilar superior. Es frecuente entre la segunda y tercera década de la vida y tiene predilección por las mujeres. Está formado entonces por una proliferación de tejido fibroso que presenta la particularidad de que los fibroblastos tienen capacidad de diferenciarse hacia cementoblastos o hacia osteoblastos y formar entonces laminillas, osteoide y laminillas de hueso, o este material más redondeado con diferente grado de calcificación similar al cemento. Dependiendo de la proporción de estos materiales, de esta formación de cemento o de hueso en su interior, recibirá el nombre de fibroma osificante o cementificante periférico. En realidad, el término más adecuado sería el de hiperplasia fibrosa reactiva, osificante o cementificante periférica. El término periférico hace referencia a que solamente hay compromiso de los tejidos blandos de la encía, no hay compromiso óseo, porque hay que diferenciarlo de otras lesiones fibrosas, cementificantes y osificantes que afectan al hueso maxilar y que pueden perforar la tabla ósea del maxilar y aflorar en el tejido blando de la encía y que tienen otra naturaleza. Entonces, esto nada más que compromete la encía, no hay compromiso del hueso maxilar, y por eso es importante en su diagnóstico diferencial hacer estudios por imágenes, ya sea radiografías y tomografías, para ver y descartar justamente que no haya compromiso del hueso maxilar, donde se trataría ya de otra lesión del cual hay que hacer diagnóstico diferencial. La otra lesión muy común de ver es el granuloma telangiectásico o granuloma piógeno, que no es nada más que un proceso inflamatorio, una lesión reactiva de naturaleza inflamatoria en exceso. Se produce generalmente por traumatismo, en el que suele haber también una base o un componente hormonal también que favorece esta situación, o también suele estar involucrado algún agente infeccioso inespecífico que se localiza en la encía, también en el labio, en la mucosa vestibular o en la lengua. También es frecuente de ver en el resto del organismo, pero estas son las localizaciones en boca, y que está formado por tejido de granulación que crece de manera excesiva. Cuando veamos inflamación, vamos a ver que el tejido de granulación es en realidad el exponente, el exponente histológico de un proceso inflamatorio crónico. Es como se inicia un proceso de reparación. En este caso, ese proceso de reparación, en respuesta a esa lesión traumática o infecciosa, es exagerada y forma una lesión pseudotumoral. Se presenta clínicamente como una masa de color rojo, sésil, fácilmente sangrante porque es tejido de granulación y tiene mucha vascularización,
de consistencia blanda que uno al simple tacto o al roce con un instrumento o con el dedo sangra fácilmente, que puede ir de unos pocos milímetros a varios centímetros y que es frecuente de ver más a veces en mujeres que en hombres, y sobre todo suele a veces tener, como les decía, cierta predisposición cuando hay situaciones de cambio hormonal, por ejemplo, pubertad o embarazo. Histológicamente se ven como masas lobuladas de tejido de granulación. Y ahora le voy a mostrar. Esta es la imagen clínica. Suele comprometer, como les decía, la encía, el labio, el borde de la lengua. Son masas sobrelevadas, blandas, rojizas, que si uno las roza son fácilmente sangrantes por la gran vascularización que presentan. A veces puede tener un tamaño importante. Fíjense que acá el agente irritativo, en este caso, es este tratamiento ortodóncico que provoca traumatismo en la mucosa. Acá está asociado seguramente a un agente irritativo infeccioso, y en la histología está formado por, les decía, masas de tejido de granulación, que está compuesto por proliferación de vasos de neoformación acompañados de infiltrado inflamatorio, que adopta esta disposición lobular, que muchas veces va acompañado también de cambios hiperplásicos del epitelio, que al que se le suma muchas veces, fíjense, áreas de erosión y ulceración que mantienen, diríamos, de manera constante el mecanismo irritativo local. ¿eh? Acá lo ven mejor en detalle: vasos de neoformación, infiltrado inflamatorio, a predominio mononuclear, pero también hay polimorfonucleares, un estroma edematoso, que con el tiempo va madurando y se va transformando en más fibroso. Acá lo ven mejor en detalle los vasos de neoformación, que son vasos de luces amplias, de paredes muy delgadas, con un endotelio prominente, acompañado de células inflamatorias y un estroma edematoso. La otra lesión reactiva es el llamado granuloma reparativo periférico de células gigantes, o épulis de células gigantes. Y en referencia a este término, épulis, les quería agregar de que el término épulis es un término clínico semiológico que hace referencia a toda lesión nodular que se encuentra en la encía. Es un término nada más que clínico y que puede ser de diferente naturaleza. Puede ser una hiperplasia fibrosa, como puede ser un granuloma telangiectásico, o como puede ser, como en este caso, un granuloma reparativo periférico de célula gigante. En este caso es una lesión nodular reactiva localizada en la encía, que se origina también a partir del tejido conectivo del periósteo o del ligamento periodontal. Su incidencia es mayor durante la dentición mixta, y entre los 30 y 40 años puede haber antecedentes de extracción dentaria, o de irritación por prótesis, o de una infección crónica, y se presenta como un nódulo sésil rojizo que suele tener a veces dimensiones importantes y alcanzar varios centímetros. El maxilar inferior suele ser el más afectado en las zonas premolares o en zonas edéntulas, y también, al igual que el granuloma que vimos hoy, cementificante, que el fibroma cementificante osificante, no compromete el hueso, porque existe también otra lesión gigantocelular que suele ser intraósea y que compromete el maxilar, del cual hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo está compuesto desde el punto de vista histológico? Acá lo ven clínicamente, como son masas sésiles, mamelonadas, de coloración variable en la mucosa, dependiendo los cambios que tenga el epitelio,
a veces está queratinizado por el roce, a veces está ulcerado por traumatismo, a veces provoca desplazamiento de piezas dentarias, son muy recidivantes, es frecuente que una vez extirpado vuelva a recidivar la lesión, ¿eh? E histológicamente también está compuesto por una proliferación de tejido fibroso, de tejido de granulación, pero que tiene la particularidad de presentar estas células más grandes, multinucleadas, que son parte de ese componente inflamatorio y que son macrófagos modificados eh, 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 que forman estas células gigantes multinucleadas, ¿m? O células gigantes de tipo cuerpo extraño también las llaman. La superficie, les decía, de la mucosa puede presentar cambios hiperplásicos acompañantes o puede estar ulcerada, puede haber áreas de hemorragia por traumatismo y en ese caso hay todo un componente inflamatorio agudo en esa zona. ¿eh? El resto puede presentar una proliferación fibrosa, ¿eh? Pero lo característico y distintivo y que permite reconocer a esta lesión como tal es la presencia de células gigantes multinucleadas. No existe compromiso del hueso subyacente, pero sí puede haber, en muchas circunstancias, presencia también de formación de laminillas óseas o de osteoide en el seno de la lesión, ¿eh? Como parte, diríamos, de esa potencialidad que tienen los fibroblastos a diferenciarse a osteoblastos eh, y formar matriz de osteoide y laminillas óseas en la lesión. También puede presentarse a veces una pigmentación amarronada, que no sé si la perciben acá, pero la van a ver mejor en otra foto. Acá están las células gigantes multinucleadas, la proliferación fibroblástica. Acá está el pigmento que les comentaba, que es pigmento hemosiderínico de zonas de hemorragia antigua, ¿eh? De los que quedan entonces residuos de pigmentos de hemosiderina en la lesión. Y estos son las células gigantes características y la proliferación fibroblástica en fascículos, con un variable componente inflamatorio que lo acompaña. Y después tenemos un cuadro de hiperplasia gingival generalizada, que es una hiperplasia fibrosa. Este cuadro lo vamos a volver a ver cuando veamos enfermedades periodontales, pero también está dentro de las lesiones reactivas. Son crecimientos de la encía que varían de leve, solo las papilas, hasta cubrir toda la corona de los dientes, cuando es generalizada. También está dada por factores irritativos locales como la presencia de placa, cálculos o factores hormonales o medicamentosos que provocan una hiperplasia del tejido conjuntivo de la encía, provocando un aumento del tamaño de la encía adherida y libre y de las papilas interdentales. Es de consistencia firme, puede tener un componente inflamatorio sobreagregado, pero generalmente es de naturaleza irritativa. Así es como se ve, un agrandamiento gingival de naturaleza fibrosa, que compromete la encía adherida y libre, y las papilas, y que puede cubrir parte de la corona. Este es el caso en el que este mismo cuadro se da por la acción de ciertos medicamentos, anticonceptivos orales, ciclosporinas que son inmunosupresores, vasodilatadores como la nifedipina o anticonvulsivantes como la dilantina o fentoína, y que provocan este agrandamiento fibroso gingival. También son cambios hiperplásicos que una vez retirado el agente causante, en este caso el medicamento, pueden retrogradar. Y también tenemos
agrandamientos fibrosos gingivales o hiperplasias gingivales de origen hereditario, como en este caso, que no hay una etiología definida y que también son indistinguibles de las que hemos visto anteriormente. Desde el punto de vista histológico, como ven, no hay mucha diferencia. Puede haber cambios hiperplásicos en el epitelio y puede haber cambios hiperplásicos fibrosos en el corion, y puede o no tener un componente inflamatorio asociado. Por último tenemos los de origen nervioso, el neuroma traumático por amputación, que se produce por sección de un filete nervioso, en los cuales por el tejido trata de reparar y por lo tanto hay un sobrecrecimiento de las terminaciones nerviosas y de las células que forman las vainas nerviosas, y dan lugar a la formación de una masa tumoral. Esto se suele dar a nivel de la cavidad bucal, es frecuente de ver a nivel del agujero mentoniano, en la lengua o en el labio, y se produce justamente por traumatismos, ya sea traumatismos quirúrgicos o por traumatismos durante maniobras anestésicas, provocando la sección total o parcial del filete nervioso, y que en respuesta a eso se producen esos cambios proliferativos en las fibras nerviosas mielinizadas, dando lugar a una masa circunscripta de tejido fibroso que tiene este aspecto, donde se ven los filetes nerviosos, que son estos filetes ondulados, rodeados de una proliferación de tejido conectivo, que es la envoltura perineural, que da lugar a la formación de una masa tumoral. A esto es lo que se llama, mejor dicho, pseudotumoral, es lo que se llama neuroma por amputación. Y por último, tenemos las anexiales, donde tenemos los llamados mucoceles, que son lesiones que afectan, que comprometen las glándulas salivales mayores o menores, y que se pueden dar por dos mecanismos: o porque se produce la obstrucción de un conducto excretor de una glándula salival, generalmente compromete las accesorias, o el conducto de una glándula salival, generalmente la submaxilar o la sublingual, ya sea por obstrucción intraluminal por un cálculo o cialolito, o por compresión extrínseca del conducto, provocando la dilatación del mismo y la aparición de una lesión quística, que en este caso es una lesión quística verdadera, porque se conserva el revestimiento epitelial del conducto, que reviste esa pared quística, y el otro que es el mucocele por extravasación, que se da por sección del conducto, generalmente por sección traumática, por eso es frecuente de ver en el labio, por ejemplo, en la mucosa labial, en el cual hay un derrame de la secreción salival hacia el corion, que provoca la acumulación de la secreción mucosa con la formación de una cavidad pseudoquística porque no tiene revestimiento epitelial en su periferia. Entonces, el mucocele por extravasación, entonces generalmente está asociado a la sección traumática del conducto, al derrame de saliva hacia el intersticio, que genera una respuesta inflamatoria del tejido conectivo vascularizado, formando un tejido inflamatorio, un tejido de granulación que circunscribe la secreción derramada en el intersticio. Entonces vamos a ver que hay macrófagos que están tratando de fagocitar ese material derramado, y la pared va a carecer de revestimiento epitelial y va a estar formado por
tejido conectivo con infiltrado inflamatorio o tejido de granulación. Por lo tanto, es una cavidad pseudoquística. Esto es un mucocele por extravasación. Generalmente, esto también es un mucocele por extravasación, generalmente es común de ver en la vecindad del mucocele la glándula salival tributaria comprometida, el conducto que ha sido seccionado y que a veces se encuentra dilatado, y que es importante extirpar junto con el mucocele para evitar justamente la recidiva de la lesión. Y el otro tipo, que es el mucocele por retención, donde decíamos hay obstrucción del conducto, ya sea en la luz por un cialolito o una compresión extrínseca, ya sea por un tumor o alguna masa ocupante que comprima el conducto desde afuera, produce entonces la dilatación del mismo, la formación de un quiste, en este caso un quiste verdadero, o cialoquiste también se llama, en las que vamos a reconocer un revestimiento epitelial en la pared. Suele haber menos componente inflamatorio, siempre y cuando esto no se rompa, y cuando ese quiste tiene localización en el piso de la boca, es lo que se denomina semiológicamente ránula, por la similitud a, al vientre de una rana. Es una lesión quística traslúcida, azulada, por el contenido mucoso que tiene, que es característico. A veces la ránula puede también ser por traumatismo del conducto, porque el término ránula es nada más que el término que se utiliza cuando tenemos un mucocele de localización en el piso de la cavidad oral, pero puede ser un mucocele por retención, como también lo puede ser por extravasación, como en este caso, en los cuales vemos todo el componente inflamatorio en la pared, incluso hemorrágico, y la ausencia total de un revestimiento epitelial en la pared del mismo. Bueno, esta es la bibliografía en las cuales pueden ir en los diferentes capítulos, dependiendo del tejido que esté involucrado, encontrar estos diferentes tipos de lesiones en los que pueden ir consultando. Muchas gracias.